Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Bienvenidos a Desde la Tercera Cuerda, este podcast semanal que habla de arte y lucha libre, platicando con personajes que trabajan o lo han hecho con el deporte espectáculo. Yo soy Luis Hernández, esta es la temporada número 20, más de 250 personajes, y el día de hoy estoy muy contento porque vamos a abrir la temporada 20 con un personaje que para mí es legendario. Tiene más de 10 años que yo conozco evidentemente su trabajo. Estoy hablando de DJ Espectro. Y el día de hoy está acá en el Desde la Tercera Cuerda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un saludo a ti y a tus radioescuchas. Para mí es un honor que me hayas invitado a tu programa y aquí estoy para lo que gustes, mi amigo. La pregunta de cajón que le hago a la banda que viene a platicar es sobre su acercamiento con la lucha libre. Sé que el tuyo fue por ahí de los 4 o 5 años, viendo una película del Santo en televisión. ¿Qué fue lo que te cautivó tanto de esa película del cine de luchadores? Primeramente, yo recuerdo eso exactamente. La primera ocasión fue ver una película del Santo un sábado en Canal 4, cuando tenía 4 años o 5. Y recuerdo muy bien que fue un sábado en la tarde porque cuando terminó estaba oscureciendo y como que me dio miedo. No me acuerdo cuál era de haber sido. Creo que era Santo y el Hacha Diabólica. Pero inmediatamente, por esas fechas, mi papá compraba revistas. Yo recuerdo haber abierto una revista Lucha Libre, de Valente Pérez, y ahí ver al Cobarde, al Halcón. ¿Quién más viene esa revista? Me acuerdo, al Morita Reyes. Y como cosa curiosa, pues me empecé a ver las películas después de la del Santo. Pero después, tanto que me cautivara, no fue eso, sino que ocurrió que, curiosamente, ya cuando yo tenía 5 años, por donde yo vivía, en ese entonces mi papá estaba, donde vivíamos, estaba saliendo de una racha mala y vivíamos con una tía. Obviamente entre los dos pagaban la renta, había 2 familias. Primero en un departamentito que fue donde vi esa película y estuvimos 6 meses y como éramos muchos se pasaron a una casa ya más grande en esta misma cuadra pero en la esquina. Ahí fue donde quizás mi papá, para distraerme un poco, me recuerdo que me llevó a la Arena Bravo porque era la única arena donde dejaban entrar niños. Estoy hablando del 75, tenía 5 años y recuerdo muy bien que ahí vi mi primer programa, me acuerdo que en el programa te daban no sé si te recuerdes que los programas eran como de un papelito así, que era así, que hacía mucho ruido, delgadito, muy finito, era rosita, y venía uno de los escorpiones ahí de fondo, y obviamente el programa, pero yo recuerdo muy bien que iba a luchar el alacrán, y el alacrán salió sin máscara. Entonces le dije a mi papá, oye, yo pensando que era el mismo que estaba ahí en la ilustración, porque recordarás que los programas ponían otros X. Claro. Ya que luego ni luchaban. Y dije, ¿por qué salió sin máscara? Yo pensando que era el mismo, y me dijo, es que ya la perdí. Entonces recuerdo haber visto al villano primero, al hombre bala cuando él no era hombre bala todavía, cuando era Chamaco Ortiz, al villano primero, al villano segundo, y a Reyes Oliva, y no recuerdo los demás. El chiste es que sí recuerdo muy bien porque pasaron junto a mí. Estábamos ahí sentados cerca de donde eran los supuestos vestidores. Ahí me empezó a cautivar, sí, ahí fue donde, digamos que mis primeros acercamientos. Luego ya vino otras experiencias que me hizo más, pues sí, hacerme más aficionado, pero pues qué mejor esa que mi papá que me llevaba a la Arena Brava. Así que comenzó en la televisión y poco después una función en vivo y pues justo como uno de niño queda cautivado, me imagino yo, por lo menos a mí me pasó de esa manera. ¿Cómo te acercaste al rollo periodístico? Porque más o menos sé que tus primeros trabajos, digámoslo así, empezaron con algo relacionado al fútbol y pues de eso surgieron más de 1250 reportajes en la Luchas 2000. ¿Cómo te acercas al periodismo? Fui muy afortunado porque, mira, haz de cuenta que exactamente cuando mi papá me dice, es que ya la perdió, dije, ¿con quién? ¿Con quién? No, pues no sé. Y dije, ¿con quién la habrá perdido? En mi inocencia de niño, ¿no? De 5 años. Entonces empecé desde pequeño a coleccionar primero luchadores y después me dio por coleccionar revistas, pero a la par como mi papá, un gran hombre al cual lo admiro, lo he admirado toda mi vida, aunque ya falleció. Aún después de fallecido, él se levanta de esa mala racha y renta un departamento. Volvemos a tener nuestra propia casa y él me dice, porque yo me peleaba mucho con mis primos eran mayores, ¿no?
Y pues era lógico, eran mayores y yo más niño, y ya sabes, cuando hay mucha gente en casa, pues hay muchos líos. Entonces yo no quería entrar al kinder porque una prima me había espantado. Me había dicho, acompañamos a otra prima, hermana de ella, al kinder, yo todavía no entraba, y ese día se iban a ir de excursión. Entonces yo vi que estaban unos camiones allá afuera del kinder y le pregunté a mi prima, a la hermana de la que acompañamos, que estaba más grande, oye, ¿por qué están estos camiones aquí? Y me dijo algo que me traumó en ese entonces, me dijo, es que ahí se llevan a los niños de aquí. A lo mejor me lo dijo sin malicia, pero yo me espanté. Entonces, cuando me querían llevar al kinder, yo pues gritaba y todo eso porque yo decía, me van a separar de mis papás, ¿no? De papás. Y yo no les decía, pero resulta que un día me dice mi papá, bueno, mira, ¿qué es lo que quieres para que tú porque me aventé un año y no entré, un año perdí, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres para que tú ya vayas al kinder? Yo nunca le platiqué eso, hasta muy grande y más grande ya se lo platiqué. Y le dice, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras, y que me has suelto, ¿no? Pues cómprame mi televisión y vámonos de aquí, porque vivíamos todavía ahí con los primos. Vámonos a nuestra casa, porque aquí me hacen llorar mucho. Y pues, obviamente pues me pegaban, y eso, pues más grandes, ¿no? Y le digo, y le quiero dar la mano al santo. ¿Y qué otra cosa le pedí? ¿Sabes? Que un uniforme del Cruz Azul, porque él conocía a Miguel Marín, pues, trabajaba en el hipódromo, era entrenador de caballos, y ya me lo había presentado a Miguel Marín, yo siendo un niño, y pues todo me lo fue cumpliendo, y me acuerdo que me lleva a darle la mano al santo, a la Arena Bravo, y luego me llevó, y bueno, ya le doy la mano al santo, y después fuimos de nuevo, y un día me avienta Tinieblas, cuando iba saliendo, porque Tinieblas era la sensación, era malísimo para luchar, pero era la sensación, y me avienta. Entonces, obviamente, cuando sale, aventó a todos los niños, salió enojado porque le pusieron una paliza al Kingo y Renato Torres y Dorrel Dixon, eran sus rivales. Y entonces me lleva a Tinieblas a la casa por medio de Valente Pérez, que era su amigo, lo mandan y me hacen un reportaje. Entonces empiezo a coleccionar revistas, porque obviamente, primero pues esa y después empiezo a comprar, pero a la par de fútbol. Entonces yo hacía mis resúmenes, recortaba los periódicos de fútbol y ponía cuánto había ganado el Cruz Azul y quién había anotado los goles. Y antes de eso los hacía con dibujos. Si había ganado 3-0, hacía tres dibujos en el minuto que había sido el gol, y durante toda una temporada los guardaba, a la par que hacía mis álbumes de luchadores, recortaba y los pegaba. Yo siempre fui mucho, digamos, de eso, de manualidades y de cosas así, de pintar muñequitos, de hacer ese tipo de cosas manuales. Ahí fue donde empecé a mi colección de fútbol y de lucha libre. Ahí ya teníamos ya estábamos en nuestra casa. Tuve que dar la explicación de la casa porque pues, ahí había espacio, ¿verdad? Para guardar, tenía mi cuarto y todo. Ya cuando nos renta cuando compra un departamento y ya nos vamos a vivir independientes, ahí es cuando yo ya tengo espacio y ya puedo empezar a guardar kilos y kilos de revistas de fútbol, de lucha libre, pero también compraba el Capulinita y compraba el Chivas Chivas y compraba el Duda. Puta, compraba todo lo que pudiera yo leer, ¿verdad? Porque me gustaba mucho la lectura. Ahí fue donde comencé, digamos, ya más grande. Yo recuerdo que ya cuando yo tenía 10 años, yo veía que la gente pedía en la revista Balón que yo compraba, pedía el resumen, que si alguien sabía los resultados del Cruz Azul y del América. Entonces yo tenía, ¿cuántos años tenía? Tenía 11. Entonces dije, yo voy a conseguirlos. Entonces me dediqué a conseguir primero las revistas antiguas y ver el calendario, porque antes en las revistas de fútbol se publicaba el calendario. Entonces yo ya hacía ahí una suma para ver según qué número era y más o menos en qué número iba a estar el resultado del Cruz Azul América, más las revistas que tenía, más otra gente que coleccionaba y que me regalaba, tíos o primos que me regalaban sus revistas antiguas de fútbol o de lucha. Y entonces me tardé como 2 años en hacer todo el resumen hasta la temporada 83-84, y yo mando a la revista Balón los resultados, y mi sorpresa es que lo publicaron con mi crédito cuando se iban a enfrentar, ¿no? Los resultados, pues Sudamérica, todos los partidos, quién había anotado los goles y obviamente digamos, la fecha, ¿verdad? Ahí empecé, digamos, a escribir. Luego hicieron un concurso en la revista Balón, en la revista Penalty de fútbol. Tú hacías una entrevista ficticia y le hacías las preguntas a algún futbolista. Yo imaginé una entrevista a Miguel Marín, también salió publicada y me regalaron un balón. Ese fue mi premio. Esos fueron los primeros, digamos, los primeros artículos que siendo un niño escribí. O sea que ya venías, digamos, con
gusto por la lectura y por la investigación, que es algo que a mí me gusta mucho del trabajo de DJ Spectro, que iremos revelando poco a poco, pero justo llegas al rollo de la lucha libre, llegas a Luchas 2000. La primera revista que tengo yo, digamos, con un crédito tuyo, data del año 2003. Sé que en ese Sí. tiempo tú llegas a esta revista. ¿Cómo llegas ahí y cuál fue la encomienda de participar ahí? ¿Tenías como una trabajo ya previamente, pues digamos, seleccionado de lo que tú ibas a hacer o fue algo que tú propusiste? Yo lo propuse, pero mira, yo siempre había sido, ya no, porque ya me instalé definitivamente, yo había sido un trotamundos, ¿verdad? Yo me había ido a Tijuana, regresé, a México me volví a ir a Tijuana, regresé, me volví a ir a Tijuana, había ido a Los Mochis, pues en todas partes había vivido. Entonces, pues obviamente me tuve que deshacer de muchas colecciones y no había manera de digitalizar en ese entonces. Entonces, yo todo lo que tuve lo tuve que vender o tirar, según fuera el caso. Pero resulta que a principios de siglo ya estaba yo, pues ya digamos que en Tijuana establecido y dije, no, pues sabes qué, voy a hacer mi colección de nuevo. Entonces me metí a mercado, ya no existían las tiendas donde vendían revistas usadas, como cuando yo era niño. Entonces me metí a Mercado Libre, aquí recuerdo muy bien, a ver si encontraba revistas de lucha libre y me encontré una persona que vendía revistas de box y lucha antiguas de los 70s y 80s y de los 60s y las vendía a 10 pesos cada una. Entonces dije, le voy a comprar todas porque esto no tarda en explotar. Estoy hablando del año 2001. No tarda en explotar y se van a empezar a encarecer porque obviamente por la información y porque mientras más pase el tiempo, pues más van a valer. Entonces empecé a adquirir ese material y dije, bueno, pues lo siguiente voy a abrir una comunidad. Entonces yo en Tijuana conocí a Alberto Ledesma Ledesma, que después curiosamente él fue fotógrafo en Luchas 2000 y después en Superluchas de Tijuana. Él era encargado de cubrir la plaza de Tijuana y resulta que él estaba en un foro, en el foro satánico Manson, Lucha Libre de Tijuana, y yo le pregunté, oye, ¿cómo puedo hacer dónde puedo yo compartir mi material? Porque casi nadie compartía nada, nada más él de repente ahí subía en algunos temas. En Box y Lucha no subía nada, de hecho no había, ya existía el foro, pero no había la opción de subir nada y no había ninguna oferta donde subir nada, o sea, nada digital. Y dije, pues yo lo voy a hacer. Entonces le pregunté y él me orientó, me dijo, mira, abre aquí una comunidad y date de alta. Y yo le agradezco infinitamente porque él prácticamente siempre tienes una persona que te aconseja, te guía o te echa la mano. Y él fue esas tres cosas, ¿verdad? Y abrimos una comunidad en Hotmail que ya hoy están desaparecidas. Lucha Libre, DJ Espectro Lucha Libre, y empecé a subir material de antaño, muchos reportajes, algo que nadie subía, y me dio mucho gusto que esa comunidad, estábamos hablando de 2001, 2000, 2002, inicios de 2003, porque ya tenía el suficiente material. Llegó a ser la número uno en Latinoamérica, porque te mandaban unos rankings. En español fue a ser la número uno, o sea, era la más visitada. Y como cosa curiosa, todo fue una serie de acontecimientos. Yo ya había vuelto a comprar revistas en Luchas 2000 por un reportajes del Testigo, que después fue mi amigo, el Testigo. Yo ya no compraba revistas actuales porque estaba un poco desencantado por lo que ofrecían, ¿verdad? Pero él empezó a hacer reportaje, me acuerdo del villano primero que había fallecido y empecé a ver que metía fotos del pasado. Puta, eso me cautivó otra vez, ¿entiendes? Entonces empecé a comprarla y obviamente de nuevo el box y lucha, más las revistas antiguas y volví a hacerme de mi colección. Abro esa comunidad y como cosa curiosa entra Mauricio Valero que trabajaba, allá acababa de entrar a Luchas 2000, el de reportero, y me dijo, ¿sabes qué? Felicidades por esta comunidad que es muy buena. Vamos a ir a Tijuana a ver si platicamos contigo. Ah, ok. Y por esas fechas, te digo, esto fue el 2003, fue rapidísimo, a los 3, 4 meses que abrí la comunidad, ya tenía resonancia por lo que subía. Y recuerdo muy bien, con esta etapa ahí, si quieres ahí le paro, porque luego me extiendo mucho, que recuerdo muy bien que yo iba no tenía carro, iba en un pecero, y vi el Luchas 2000 y vi que ya no estaba el Testigo, y en ese momento tuve como una epifanía, y dije, ¿y si yo entrara por el Testigo a la revista? Pero pues no tenía contacto con nadie, todavía lo de Mauricio creo ni existía. Entonces dije, si yo entrara por el Testigo, pues puede ser. Resulta que va Mauricio, el dueño, y
Julio César Rivera como a los 15 días de esta, digamos, de epifanía, y de que él me había dicho que iban a ir, y los conozco y me regalan ahí las revistas. Me dijeron que acá quería algo, pues regálenme las revistas Lucha 2000 hasta el número de actual. Regálenme los últimos 20 números, pero para mi sorpresa me los llevaron todos. Eran como 100, 120, 100, 160 más, 150, algo así. Porque yo empecé a escribir en el 163, me parece, 143. Y ya ahí me presentaron a Julio, me presentaron a... No me lo presentaron, pero pues ahí estaba el dueño, Mauricio me los presentó. Y la intención de ellos era contratarme, pero que yo fuera su corresponsal, porque había aparecido unos problemas con el que tenían, ya no estaba Ledez, ya se había ido a Superluchas. Y yo le dije, yo no puedo, porque pues yo soy DJ y esa es mi profesión. Trabajo 4 días de noche y las funciones luego... A veces no trabajo cuando hay funciones, pero si trabajo, pues no voy a poder ir. Entonces Julio se desencantó, lo vi claramente y se lo recuerdo a hoy en día. Le digo, ¿te acuerdas cómo te desencantaste? Y yo ahí le propuse, pero te puedo mandar algo como del testigo, como lo que hacía, y me dijo así, ay, pues a ver, mándalo. Pero con más, como que no, pues desencantado. No era lo que él quería. No era lo que él quería, pero por fortuna dije, pues tengo que mandar algo, perdón por la expresión, pero chingón. Tiene que ser algo que impacte. Y yo tenía revistas que me había facilitado un amigo de Los Ángeles, japonesas, la revista Gong, donde venía la despedida del Hijo del Santo. Y dije, voy a hacer la despedida del Hijo del Santo a color. Y voy a mandar también la de los torneos de la muerte, el del Palacio, el de la Plaza México, porque tenía unos documentos. Yo tenía buen material, tenía muchísimas revistas. Y lo envié, lo escribí, lo envié. Y ay, no me contestaron nada. Y pasó 15 días, pasó casi un mes. Y yo creo lo vieron y lo publicaron y que me hablan, oye, ¿sabes qué? A ver, mándanos tus datos y te vamos. Me contactaron, mándanos tus datos y dónde te podemos depositar y que mira que estás contratado, que, ay, puta, yo feliz. Dije, puta, pues qué bueno, ¿no? Y ya resulta que cuando Julio, pues nunca, hoy son del dominio público, pero pues en ese entonces no, ¿verdad? Ver la despedida del Hijo del Santo, del Santo, perdón, a colores, pues era prácticamente una hipernovedad. Y cuando vio lo del torneo, los torneos de la muerte y todo, pues, se fascinó Julio. Y dice, fíjate qué cosa curiosa, vamos a volver a ir a Tijuana porque estuvieron yendo a cubrir, ellos iban personalmente a cubrir las funciones de Mora, que en paz descanse, y ahí yo los veía, pero todo fue en ese 2003, o sea, como cosa curiosa, los años, yo nací un 13 de enero, y los números en 3, los años en 3, siempre me han traído excelentes noticias. Todos los años por lo regular, pero más los 3, que terminen 3. Y estuvieron yendo, ya el primero salía cada 15 días, posteriormente ya empecé a salir cada 8 días. Y pues les gustó, ¿verdad? O sea, les gustó y yo, obviamente, yo leía desde niño periodistas de todos tipos, leía de boxeo, leía del hipódromo, de hipismo. Me gustaba cómo escribían. Yo decía, como que de todos tomé algo, me explico, porque yo no estudié periodismo. Es lo que te iba a decir, pero sé que tú estuviste más cercano a la arquitectura, ¿no? De pronto, y que... primero estudié ingeniería mecánica electrónica y posteriormente arquitectura, pero se nota como la pasión en cada una de esas notas, porque son un resto, ¿no? O sea, yo recuerdo ahí, tuve bien hacer una investigación, la neta, muy exhausta, ¿no? Que me llevó un par de horas y pues lo que ya mencionas, torneos de la muerte, cosas como luchas en parejas, luchas por campeonatos, máscaras contra cabelleras, cabelleras contra máscaras, duplas, ¿no? Muchas notas que vi firmadas por DJ y Espectro en estos del 2003 al 2015, una chambota monumental. Y quiero preguntarte cómo se te ocurrían cada una de esas notas, de esas columnas para el Luchas 2000. Mira, soy un hombre muy afortunado y siempre he tenido el apoyo. Julio algo vio en mí y me empezó a dar rienda suelta. Tú escribe lo que tú quieras. Obviamente, nunca me censuró una nota más que una vez que puse que la única nota censurada, y me dio una explicación, fue cuando puse algo que hoy es del dominio público también, pero esto fue en 2007. Yo escribí que Latin Lover, Héctor Garza, el elegido, el intocable, eran los exóticos originales, como George, como Gardenia Davis, ¿verdad?
que eran los metrosexuales, pero trasladados a esta época. Y algo que se adelantó, porque pues obviamente con el tiempo se desvirtuó, se degeneró lo que era un exótico, ¿verdad? A pesar que era un homosexual. Cuando era al revés, era un tipo como los que nombré, con esas características. Uh-huh. Pero siempre tuve su apoyo. Yo le decía, mira, te voy a escribir los torneos de la muerte. Algo que me ayudó mucho también fue que en 2007 me regresé a México. Entonces yo ya tenía contacto directo con los luchadores, con las leyendas, como Estrella Blanca. Bueno, esos me lo citaron una vez que fui de vacaciones a México, pero con gente que yo había visto y yo de memoria, gracias a Dios tengo muy buena memoria, entonces tenía varios datos ahí guardados. Y entonces yo decía, pues ahora voy a escribir de esto, ahora voy a escribir del otro, ¿sabes qué? Se me antoja esto. Y siempre lo he hecho, inclusive cuando salgo a hablar en el antinoticiero hoy en día, yo lo trato de hacer como a mí me gustaría que me hablaran, ¿me explico? O sea, ese ha sido, no hay un secreto, pero si hubiera alguno, yo te diría que yo siempre salgo y escribo o hablo como a mí me gustaría que lo hicieran, ¿verdad? Que me trataran como un ser pensante dentro de la magia y fantasía que envuelve la lucha libre, como un ser pensante. Siempre ha sido como mi intención. Hoy en día ya es diferente, luego soy más duro en mis comentarios, pero siempre trato a la gente que me ve, yo les digo, ustedes aquí se van a entretener y se van a llevar un aprendizaje, aunque sea leve, y la vamos a pasar bien. Esa es la intención, ¿verdad? Cuando hago los antinoticieros o cuando hago mis reportajes, etcétera, etcétera, que ahora son en video. Pero eso fue, o sea, siempre tuve el apoyo de Julio, le mando saludos. Julio sigue siendo, curiosamente, creo que es el único que le habla de la revista de antaño. Soy el único con el que tiene contacto. Al único que le ha dado una entrevista, porque tú fijas, no hay ninguna entrevista de él. Sí, está difícil, ¿no? Hace muchos años le dio una entrevista, pero para un medio escrito a un par de chavos. Pero hace muchos años, cuando le dieron la dirección de Luchas 2000, pero él no da entrevistas, él no le gusta. Y a mí me dio una, ¿verdad? Entonces, eso habla de, pues, del valor que él me tiene y de la estimación que me tiene. Así es, además, el aprecio, ¿no? Pues, aprecio. Trabajo que veniste haciendo y que pues hasta el día de hoy seguramente te lo han dicho, ¿no? Pues ahí notas que pues hoy en día pueden ser retomadas, ¿no? De personajes que pues tal vez buscan algo y está ahí a la mano ese trabajo ya realizado por ti, que por cierto también me enteré que de esos más de 1250 reportajes hay pocos errores, ¿no? Pocas fe de ratas y sí, pues, fíjate se habla de esa chamba. Había gente que me atacaba luego, pero mi secreto era que escribía yo soy una persona que no fumo ni tomo ni nunca he usado drogas y hago ejercicio. A veces subo de peso porque tiendo a engordar, pero yo hago mucho ejercicio y cada vez me he investigado cómo puedo comer mejor o qué debo de comer mejor para estar lúcido, ¿verdad? O sea, no es garantía de nada, pero sí te ayuda. Entonces, desde siempre lo he hecho y me acuerdo cuando yo investigaba, me tardaba, no sé, 2, 3 semanas en recopilar toda la información que tuviera, cotejaba, y siempre llegué, pues como soy un ser humano, ¿verdad? Pero es mínimo, yo llegué a equivocarme 10, 12 veces, y de 1200 y tantos, puta, casi no es nada, ¿verdad? Sí, no, o sea, la verdad. Es mínimo, ¿no? Y están ahí, pueden revisarlos y todo, o sea, no es que yo fuera infalible, pero yo lo hacía con tanta pasión que yo los rectificaba y los rectificaba. A veces teníamos mucha exigencia porque me pedían 3 o 4 para una semana, para una edición. Entonces, normalmente ahí luego no verificaba y es donde cambié los nombres o no explicaba bien, pensando que la gente sabía algo que yo ya sabía, que obviamente la gente desconocía, ¿sí? Como cuando hablé de los Bengala. Yo me refería a los Bengala, pero a 2 de los que ocuparon los personajes que murieron trágicamente, no a la pareja de los Bengala, ¿me explico? No lo supe explicar, pero sí, 2 de los Bengala murieron, o sea, 2 Bengala murieron, sí, o sea, 2 de los luchadores Bengala. Y ahí salió como si ya estuviera muerto la pareja, o sea, sí murieron 2, pero no era la pareja, o sea, el uno siempre siguió luchando. Sí, ya digamos que ya también esos errores que van notando los como aficionados muy clavados, ¿no? Y pues siempre hay, y pues ante eso pues va a estar difícil competirle, ¿no? Porque se va o de pronto, como dices, no sabe explicar uno y lo toman como mal. Pasó el tiempo, en 2005 vi una de las secciones que más me cautivaron, luchas por computadora. Imaginar luchadores, digamos, de antaño,
contra luchadores de ese tiempo, ¿no? Luchadores actuales. ¿Cómo, pues, contemporáneos, cómo hacías la selección de estas luchas? Sea como por el mismo estilo de lucha, los mismos personajes. Esa sección originalmente, les tengo que reconocer, salía en lucha libre de Valente Pérez. Ellos agarraron, y después en mi lucha, en esta esquina volvió a salir esa sección. Pero yo escogía a los luchadores, yo veía más o menos las características hasta lo que yo sabía, y yo decía, este pudo haber dado un buen encuentro con este, ¿sí? Y trataba de que hubiera mucha similitud en lo que en su momento representaron. Inclusive un día enfrenté al vampiro canadiense con el murciélago Velázquez, ¿no? Por el impacto que habían tenido ambos, ¿no? Pues el vampiro fue apaleado brutalmente por el murciélago Velázquez, ¿verdad? Pero bueno, según ahí en la crónica, pero trataba de escoger. Pero esto me llevó también no nada más a escribir, sino que tuve la fortuna de participar en 4 documentales, uno de ellos el más premiado en los Estados Unidos, y que hasta la fecha dicen que es el mejor documental, que se llama The Masked Man, donde un documental donde a mí me preguntaron de varios temas y en todos salgo. Y se llama Historia de Masked Man. Y luego otra gente vino después, a los que vieron ese documental, porque en Estados Unidos, por una cadena que se llamaba PBS, que vendría siendo algo como Netflix, estuvo pasando y gustó tanto que buscaban luego al director, y el director les decía, pues yo quiero entrevistar a alguien que salió ahí, me venían a entrevistar, o que ellos venían a hacer otro documental y querían que yo los asesorara, ¿verdad? Luego también para la embajada de China hicieron uno, y yo me pidieron que recomendara una luchadora humilde, porque iban a ver cómo vivía fuera de la lucha libre, y yo recomendé en aquel entonces a una luchadora de Naucalpan, ¿sí? Y pues son al final satisfacciones, ¿verdad? Y sí les cobraba, ¿eh? Yo nunca hice nada gratis. Yo siempre les he dicho que cobren, o sea, porque todo en esta vida tiene un precio, y la información también lo debe de tener, ¿verdad? Claro. Sí cobraba, les cobraba, y lo que yo consideraba que era mi tiempo, y desde luego, pues sí, tuve la fortuna, digo, de aparecer en esos documentales. Oye, y bueno, estas luchas que comentábamos, bueno, tú justo ya lo acabas de mencionar, así es como, pues evidentemente inventabas, escribías cómo sucedió la lucha y demás. Pasó también otra de las cosas que yo veía era el archivo secreto de una sección donde los luchadores contaban sus historias como una especie de ¿cómo decirlo? Pues de lo que ahora sucede, ¿no? Como podcast, que es Sí, cómo te acercabas con estos personajes, porque mira, creo que siempre ha habido cosas, mucho de tu trabajo sí. era como estos notas donde no había tanto acercamiento para con ellos. Creo que es de las pocas que tienes, por lo menos en el impreso, donde sí hablaban ellos. La mayoría de en las entrevistas siempre hablaban, y a ellos les gustaba mucho, a todos los luchadores que llegué a entrevistar, a todos, ¿eh? Cuando yo llegaba con ellos, yo ya llevaba un backup de su carrera de ellos, y el luchador casi no se acuerda de nada de fechas, ¿eh? Y no tiene por qué, porque él es luchador. Y yo los ubicaba en la fecha, usted en esta fecha ganó, año por año les iba describiendo sucesos, luchas, y eso les gustaba mucho. Muchísimos lloraron cuando los entrevistaba, porque les hacía recordar momentos y todo, y me comentaban cosas. Siempre va a haber cosas que te comenten, y yo sabía qué publicar y qué no. También me enteré de cosas muy, muy fuertes que, por respeto a ellos y a la lucha, pues nunca, yo sé que si yo yo tendría como para hacer unos 50 videos de cosas así muy, muy fuertes, que con eso rompería internet, me explico, pero no, porque a mí Julio me dijo, tú quieres durar, que se te recuerde, respeta la lucha, respeta a los luchadores. Hay cosas que no pueden saberse, cosas muy fuertes de brujería, de engaños, de infidelidades, de uso de cosas, no, lo que hoy vemos hoy en día. Yo ya lo sabía, de cosas que habían ocurrido, me sigo enterando a la distancia también, pero no lo hago porque yo, antes que nada, tengo educación, ¿verdad? Yo no podría traicionar a alguien que me dio su confianza o me platicó algo. Yo tengo ahorita en estos momentos, abrí un Patreon donde subo las entrevistas, pero pues no, obviamente, inclusive hay cosas que yo no grababa,
cuando ellos iban a hacer alguna confesión, no, pero ahí están las entrevistas de muchísimos luchadores que les hice, unos ya no están, donde digamos que están en vivo ahí con un poco más de detalles de cosas luchísticas, ¿sí? De cosas luchísticas, nada sensacionalista, nada de morbo. Yo sé que por eso, a lo mejor en YouTube no he tenido el éxito que otros tienen, ¿verdad? Pero no me interesa, o sea, yo lo hago simple y sencillamente por pasión y por respeto a la lucha, ¿no? Sí, ¿cómo decirlo? Había también reportajes con imágenes que decían archivo personal del DJ Espectro. Te quería preguntar cómo nació ese archivo, pero ya me contabas acerca de este coleccionismo por las revistas, supongo que un poco de ahí venía. En el 2007 vi, por ejemplo, notas como duplas por máscaras contra máscaras, mi máscara y su historia, las mil y un caras de un gladiador. ¿Cuánto tiempo te llevaba a hacer una columna, más o menos? Normalmente, mira, yo pensaba, por ejemplo, yo iba adelantando trabajos, ¿verdad? Y yo pensaba, por ejemplo, lo que tenía que entregar el domingo, con 2 semanas de anticipación, yo iba seleccionando y las imágenes y y se impusiera, por ejemplo, yo siempre decía, a mí que me gustaría saber pues, los diferentes modelos de máscaras que usó un luchador, pero ubicarlos, ¿verdad? Por las fechas y decir por qué las usaba. Entonces, a veces no había las imágenes como las del médico asesino, pero yo sabía por revistas de la época y que le decían, y por otros reportajes, esos detalles donde hablaban de sus colores. Entonces en ese entonces yo las coloreaba, ¿verdad? Y con Adobe Photoshop las coloreaba y las sacaba. Entonces eran cosas que me gustaban mucho. La de Aníbal, la del Solitario, sus diferentes modelos, por qué, de cuándo trajo las telas, por qué usaba ese modelo y por qué no lo volvió a usar, Mil Máscaras, por qué usaba por qué siempre usó, yo soy el único que ha dicho por qué usa Mil Máscaras esa esa máscara tradicional que dice que los 5 continentes, eso ya fue cosa que sacó recientemente, se le perdona porque es una leyenda, pero esa máscara le salvó la vida, por eso siempre se convirtió en su favorita. Esa ya la he contado varias veces, que le preguntaban en un reportaje que se perdió con el tiempo, ignoro por qué, que por qué él usaba esa máscara, la de la M, la de las que dice que trae los 5 continentes, ¿verdad? Y él comentaba que porque en Alemania, que esa máscara le salvó la vida, que porque a la salida de una arena, obviamente salió enmascarado, y lo iban a asaltar. De hecho, le apuntaron con una pistola a una persona de color, y que cuando la persona se acercó y vio la máscara, sin dejarle de apuntar, agarró la pistola y la bajó y se fue. Entonces, que a partir de entonces él utilizó esa máscara como base, ¿verdad? Son cosas que yo pienso que la gente necesita saber debe saber eso y no otras cosas, chismes y cosas baratería que como la calle anda hoy en día o inventos, ¿verdad? Sí, sí, es que digamos que eso es lo que, la neta, es lo que le gusta a la gente y pues está bien, para mí está bien, si es lo que les interesa, está chido, siempre va a haber público para todo. Hay personas que pues preferimos justo estas otras historias que nos parecen más relevantes, ¿no? Que el chisme se pierde con el tiempo y luego te cuentan otro chisme y el otro ya se te olvidó, ya pasa desapercibido, pero estas historias se trascienden. En 2008 vi que, por ejemplo, otra columna, los que nunca debieron perder la máscara, el cementerio de máscaras. ¿Tienes un interés particular por las batallas de apuestas o en ese tiempo las tenías y por eso habían como este tipo de columnas? Es que para mí el duelo máximo es máscara contra máscara, porque ahí se decide la carrera y la carrera luchística, la vida luchística de un luchador. Porque por más que, como tú quieras que llegue en ese duelo, del duelo y de lo que pase después de ese duelo, cuando caiga la máscara de alguno de ellos, depende su carrera del que perdió, ¿verdad? Entonces, se me hace como que para lo que más debe estar preparado un luchador, para la máscara contra máscara o cabellera contra cabellera, en menor caso, o un campeonato, porque es cuando demuestra qué trae, tanto bajo una incógnita, como en el caso de las cabelleras, qué trae luchísticamente. Entonces, se me hacen, si tú te fijas, últimamente los duelos de máscara han sido muy, muy buenos la mayoría, pero si tú ves una crónica de los años 80 o tú fuiste a alguna lucha de los 80, 90, eran malísimos porque
se los comía el nervio, se les comía el nervio y el que iba a perder o el que perdía ya se había derrotado al cuadrilátero. De hecho, a mí me tocó ver cuando Máscara año 2000 Junior se enfrenta al Dr. Wagner Jr. en una triple manía, no sé si fue la 20, por las máscaras. Desde que salió al cuadrilátero ya venía derrotado Máscara año 2000 Junior, ¿me explico? O sea, lo transpiraba y ya viste que perdió y ya no pasó nada, teniendo personalidad. A eso me refiero. Siempre he tenido como eso. Aparte han sido muy emocionantes. Se me hacen muy emocionantes esas luchas por lo que venga después. Ahora, en 2009, otro tipo de notas, por ejemplo, sobre Roberto Paz o el dinámico que luchaba allí en la arena San Juan Pantitlán. ¿Cuándo decidiste que esto era importante, que contar la historia de estos personajes que tal vez no necesariamente mucha gente conoce o no son tan famosos? Yo siempre le he dado su lugar, yo los bauticé como la valiosa infantería. Cuando todo el mundo hablaba de las estrellas en las revistas de esa época, yo dije, bueno, pero también había luchadores de las primeras y había luchadores inclusive de arenas muy humildes o de menor pantalla, pero también muy buenos. Y entonces decidí que también, no decidí, sino yo que pienso que se merecen, que la gente conozca de ellos, ¿verdad? Y así te digo, yo siempre conté con el apoyo de Julio César Rivera para que yo mandara lo que yo quisiera. Es más, llegó el momento en que yo decidí ya, cuando él ya no está, nada más mandar un artículo, ¿sí? Porque, entre otras cosas, ya no nos pagaban, nos debían dinero, pues nada más mandó uno, ¿verdad? Pero aún así, por mi trabajo, pues me siguieron apoyando y seguí saliendo, al menos el dueño, que era el que también en su momento me apoyó cuando ya no estuvo Julio. Pero digamos que ahí ya viene un desencanto. Y ya si tú te fijas, sí eran interesantes, pero ya no se ve, o al menos ya no siento la misma pasión, porque, te repito, pues nos debían un dinero y había unas situaciones ahí medio difíciles en la revista de gente que se había colado y se había entrado como a la humedad y que estaba haciendo daño a la revista y que pues, al final lo llevó a la desaparición, ¿verdad? Sí, bueno, pues personajes ahí que me parecen importantes, referees, promotores, historias que me parecen importantes porque de alguna manera pues son parte de la lucha libre y que quede, digamos, marcado su historia en una revista impresa como con alta trascendencia, como creo yo que fue Luchas 2000, me parece importantísimo. Pasó un tiempo y digamos que ya me empezaba yo a hacer de más revistas por ahí de los 2010 y empecé a ver los Coliseos Olvidados, más de 50 entregas Oh, sí, con sí. luchadores que pues era tal vez yo imagino con el tiempo difícil está encontrando lugares, información y demás, entonces lo sumabas o lo enriquecías con luchadores que habían sido importantes en esos recintos y demás. ¿Cuál de estos consideras que fue el más difícil de hacer? Mira, este de Coliseos Olvidados surgió porque cuando regreso a México, yo llegué a vivir ahí por San Esteban. San Esteban es muy cercano al Molinito, pero en San Esteban yo pasaba, cuando regresé, y tomaba un pecero que me iba a mi casa y pasaba por donde había estado la original Arena Cuatro Caminos, no el Toreo, la Arena Cuatro Caminos. Entonces yo pasaba y yo dije, ¿y si hago un reportaje de aquí? ¿Cómo le llamaré? Pues Coliseos Olvidados. Entonces, te repito, para esto yo siempre voy separando material y tema que sea digamos que el mismo tema. Yo ya tenía cuando habían inaugurado, quiénes habían luchado ahí, y pues nada más me falta una foto del local, como está ahora. Que por cierto la cortaron mal y salió el de al lado y no ese que se ve a la izquierda, ¿me explico? Sí. Porque tiene el mismo número, son locales que tienen el mismo número y tomé una foto panorámica y pusieron que era el de la derecha, no, le cortaron, era el de la izquierda, pero ahí sigue, o sea, está grande, se ve lo que era un palenque de gallos ahí, ahora creo que es una fábrica de no sé qué, pero te repito, o sea, con la pasión, yo decía, ¿y si hago esto? Ay, pues me gustaría. El que ese fue el primero, pero el que más me costó trabajo fue el uno que había sido el frontón, no el frontón México, el frontón, no me acuerdo si era el frontón nacional, el frontón latinoamericano, que había estado y por donde está Galerías, que después fue un cine,
donde el médico asesino tuvo sus últimas actuaciones, no el Frontón México ni el Frontón Nacional, el Frontón Latinoamericano, creo que se llamaba. No recuerdo ahorita bien el nombre. Ahí es donde, eso fue el que más trabajo me costó encontrar material, porque obviamente ya no había nada, o sea, ya nada más estaba es más, yo sentí un escalofrío cuando fui a buscar la dirección, porque está ahí ¿cómo se llama? Sobre, te digo, a un lado de galerías, y recuerdo muy bien que saqué la dirección, entonces me fui por dentro, porque si tú pasas es el circuito, y si tú pasas por ahí ni se ve que haya habido ahí un cine ni nada. O sea, ya digamos que ya no se ve que haya que haya existido ahí nada. Y cuando yo descubro así, porque inclusive había en ese entonces estaba el cine abandonado, que después fue un cine, y estaba como que había unos árboles que cubrían la entrada, así como si fuera una pirámide que descubrí. ¡Ay! Yo entré así que por la parte de atrás, trasera, y que digo, aquí está, mira, ¡ay! Fue un cine. ¡Ay! No, le decía el Frontón Latinoamericano. ¡Ay! Mira, qué padre. Y de hecho, después conseguí tengo una foto solamente de ese lugar de la fachada. Tengo programas y qué luchas hubo ahí y todo, pero esa foto la conseguí hace poco. Y a mí se me hacía muy importante porque era como un recinto olvidado, un coliseo olvidado, que fue muy importante porque ahí se dieron las últimas luchas del médico asesino cuando era, digamos que independiente, ¿no? Y se me hacía, pues, ya hubo luchas de máscaras del Santo, o sea, fue un local muy, muy interesante, muy interesante. Y cuando lo descubro se me enchinó la piel, cuando lo descubro por detrás, ¿me explico? Y digo, ¿cómo puede estar esto olvidado? Y que pues nadie nunca lo hayan ni siquiera mencionado, que no existe ni archivo. Y un día un amigo tiene como 5 años o 6, que me mandó una fotografía de su colección de la fachada de cuando era Frontón, que lo habían hecho arena de lucha libre, o sea, puta. Pues O sea, ahí, justo ahí se nota la pasión, son esos lugares que decía, ¿cómo este carnal puede encontrar estos espacios que pues tú pasas por ahí, que de pronto yo tenía la revista y pues, curiosamente estaba pasando cerca del espacio, y digo, no, aquí está, aquí era, ¿no? Y empiezo a sentir como esa vibra solamente por leer o tener en mis manos una revista con información que para mí era importante, decía, qué chingón, porque lo acabo de descubrir, digamos, junto con la revista y con el DJ Spectro, un vato que no conozco quién es ni de dónde sea, pero está sacando notas que para mí son importantes y me hacen sentir chido. Otras de esas, en 2011, historias de las revistas especializadas. Y pues ya que coleccionas y ya que hiciste ya esta chamba y con la buena memoria que tienes, me gustaría que me comentaras, ¿cuál de estas consideras que es o fue la revista más completa de lucha libre en México? fíjate que a mí me gustaba mucho el knockout, porque aunque el knockout comienza con muchos deportes, hasta los años 60 metían hipismo, metían boxeo, metían béisbol, no era nada más de boxeo y lucha, metían otras disciplinas, obviamente la lucha libre, pero metían disciplinas, pero cuando lo hacen de solo lucha libre, me gustaba tanto que era la única revista que tenía reportes de Ciudad Juárez. Ahí conocí a los luchadores de Ciudad Juárez, ¿verdad? O sea, en esa revista, y se me hacen documentos valiosísimos porque la información que tienes ahí, las fotos, las gráficas, las luchas que hubo allá, o sea, no eran registradas más que por esa revista, porque también en ese entonces, 70s, que es cuando, a finales de los 60s es cuando se dedican a hacer solamente de lucha y boxeo. Al final terminó de pura lucha libre, ¿no? Nada más metían una paginita de boxeo. Pero esas knockout traen luchas que inclusive no eran ni siquiera mencionadas en las otras revistas, porque para empezar, la distancia, ¿sí? Que en nuestro país centralizado, pues eso para ellos no les importaba. Y segunda, porque ellos, tanto la empresa mexicana de lucha libre como los del toreo, como los del pabellón, pues prácticamente estaban peleados con los de Ciudad Juárez, ¿verdad? Y Ciudad Juárez siempre fue para un promotor que se llamaba Cucle, cuando lo suelta una persona que se hacía cargo de la empresa mexicana de la promoción allá, se fallece, ya el hijo ya no continúa con la promoción, se hacen de ella gente local, promotores locales, los hermanos Cucle, y ellos hacen muchísimas luchas importantes.
y aunque los luchadores independientes sí podían ir a luchar allá, se procuraba ocultar todo, ¿sí? O sea, que no se supiera. O sea, las otras empresas no les gustaba que se supiera lo que ocurría allá, porque nunca pudieron quitarles, digamos, que la plaza luchística. Y para mí ese Knockout, tengo muchísimas revistas Knockout, traen una información que en ninguna otra parte encuentras más que ahí, ¿verdad? Duelos de máscara, de campeonato, debut. Sí, ahí tengo gráficas del Santo de Oro cuando empezaba a luchar, que después vino a México como Enigma de Oro, sí, del Cobarde cuando lo bloquean aquí por irse a luchar a Japón, lo bloquean en México y sus últimas luchas en Ciudad Juárez, muchas luchas de apuesta que te digo pasaron de noche porque prácticamente pues, había la consigna de no mencionar nada en las demás revistas más que el Knockout. Mandaba su reporte con 2 semanas de atraso o una semana, más 2 semanas, pero te enterabas de cosas que ninguna otra revista mencionaba siquiera. Para mí se me hizo como la más completa en México, pues obviamente cubría las grandes empresas, cubría el pabellón, la Arena México, el toreo. ¿Qué era? ¿De los 70s, la Knockout? Y desapareció en el 88 cuando fallece el dueño de la revista. Ok. Luego, pero se me hace se me hace la más, como que la más completa. Perfecto, pues ahí está. 2012, notas como Adiós a los luchadores, de esas notas que decía, pues también está chido, como poco a poco se van yendo y como que tenemos poca memoria histórica de lo que hicieron y me parece también chido que se hiciera como especie de compilación. También en algunos especiales ibas haciendo como esta especie de año por año los campeonatos o trofeos de luchadores. Se me sigue haciendo una locura como esta labor de investigación ardua, desde mi punto de vista, que es lo que intento yo hacer cada semana acá, se me hacía muy, muy cabrón. Bueno, adiós a los luchadores, muerte de estos gladiadores. ¿Cómo fue la evolución de las notas del 2003 allá 2012? ¿Cómo ibas evolucionándola? Pues obviamente, aunque no te repito, no era reportero, pues Julio César me dio muchas clases, algunas, no muchas, pero suficientes. Me decía cómo tenía que escribir. Y yo escribía, cuando empecé a escribir, yo escribía con puras mayúsculas. Y me dijeron, no, yo no sabía que era una cuartilla. Y me dijeron, necesitamos, nada más escribe 4 cuartillas, no escribas tanto. Yo no sabía ni qué era una cuartilla. Y obviamente ya cuando llega 2012, pues ya en México, ya con más contacto con más luchadores, siempre me he hecho de archivos y a la fecha sigo comprando y digitalizando y guardando. Y ya lo que ya tengo digitalizado, pues normalmente lo vendo para volver a comprar otro que no tenga. Ese siempre ha sido, yo siempre les he dicho a los creadores de contenido que es muy feo que te robes una imagen y es más feo que esa imagen que utilices ya todo el mundo la conozca. No hay como que tú veas algo, oye, esta fotografía nunca la había visto, oye, esta imagen, y para eso hay que invertir, sí, o sea, invertirle. Yo siempre le he invertido a todo, tanto a mi profesión o cuando me he dedicado a algún negocio, siempre le invierto porque sé que es la base para tener éxito. Entonces, en aquel entonces me encargaban de un luchador, yo ya sabía, ya más o menos sabía su carrera, buscaba más datos y ahora lo publicaba. Pues sí, es importante tener ahí como el dato, es la base de lo que uno está haciendo. 2013, 1 millón de enmascarados, ¿no? Donde, bueno, pues ya de pronto decía, es que ya de pronto de qué escribes, ¿no? Pero decía yo, pues de ahí un chingo de luchadores que tal vez no se sabe nada, que tal vez quedaban, pensaba yo, en los álbumes de estampas de antaño y después ya no sabía nada de ellos. ¿Cómo era pues buscar ahora a estos personajes que tal vez no tenían tanto foco y que tú decidías ponerlos a la vista del público? Pues por lo mismo, porque se me hacía, como digo, siempre, antaño había muchísimos luchadores, muchísimos más que ahora había, porque había muchísimas más arenas y había menos entretenimiento, entonces pues obviamente había más luchadores. Entonces yo me imaginaba, te repito, yo siempre que escribo o salgo a pantalla, digo, a mí me gustaría que me dijeran esto, ¿verdad? Entonces a partir de eso, como que yo me lo estoy mostrando a mí mismo, no sé si se me entiende, entonces yo decía, pues ahora voy a sacar enmascarados, ¿verdad? No sé si ya en esa época
viste que algo que traté que nadie trataba y que sí me tengo que dar la medalla de los coleccionistas. Sí, eso ya lo Sí, empecé a ver en 2014, colecciones y coleccionistas. y se me hacía algo, tanto los que coleccionaban y los que customizaban figuras, eso también me costó un trabajo porque ya tenía yo ubicados quiénes, la mayoría eran conocidos míos, pero aparte de conocidos era gente que tenía pasión por coleccionar, ¿verdad? Y cosas interesantes que mostrar, pero también quise buscar algunos, digamos, talentos nuevos, digamos, en el coleccionismo. No vieras qué trabajo me costó que me contestaran el teléfono. O sea, ya cuando me acuerdo muy bien de uno que le estuve marcando 2 veces, le digo, es que me urge hablar contigo porque tenía que entregar el primer capítulo, ¿verdad? Y para cuando tenía que entregar el primer capítulo ya tenía que tener el segundo, por lo menos, desglosado. No tengo tiempo ahorita, no puedo contestar. Voy manejando. Bueno, me marcas y nunca me habló. Y cuando ya salió publicado y ya me habló, pues ya había conseguido a otro, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo Y decidiste voltear a ver a esos personajes que, como lo dices, tal vez nadie lo estaba viendo? porque se me hacía importante, interesante, y porque yo también soy coleccionista, entonces yo decía, bueno, pero como yo hay muchos más, y hay gente que tiene cosas que yo no tengo, y gente que también, que merece ser, que la conozcan, y si tú te fijas, había de Tijuana, había de Sinaloa, había de por allá del sur de la República, gente no nada más que coleccionaba, sino que customizaba sus propias figuras, en una época en que nadie los volteaba ni a ver, cabrón, ¿me explico? Obviamente en México había varios, estaba Kenjiro, estaba uno que se llama el Perro Azul, ese es su nick, Ujú. Perro Azul, que fue de los primeros que empezó a subir sus colecciones a una página que se llamaba Flick, no sé si la recuerdes, Sí, que Flecker, sí. subías fotografías y él empezó a subir sus luchadores de antaño y afortunadamente los pude, digamos que los agrupaba por 4 y los iba sacando. En Tijuana saqué un señor que me parece que ya falleció, que él tenía colección de los luchadores de Tijuana desde los años 50, o sea, autógrafos, fotos, cabelleras, y eso al final yo siento que pues vale la pena que la gente lo conozca. El 2015, grandes carteles de la lucha libre y leyendas del periodismo como El Candadito. ¿Qué es lo que te gustaba Oh, más de todo este trabajo que llevaba pues ya más de 10 años en la Luchas 2000? mira, ese de las leyendas, yo siempre he sido un respetuoso de la gente que estuvo antes que yo, tanto en lo de DJ como obviamente en lo de la lucha libre. Yo les aprendí lo bueno y aprendí lo malo que no debía hacer. Y yo me daba cuenta que nadie hablaba de ellos, ¿verdad? Y yo dije, pues voy a hacer ese de Valente Pérez, no tienes idea. Yo creo que ha sido el trabajo con mayor investigación que hice, yo creo que de los de mayor investigación que hice, porque inclusive hablé con su hijo que vive en Miami, en inglés tuve que hablar y tuve él me dio detalles pues de la última etapa de su vida del papá, muy desconocidos. Él había un website que no sé si ya lo quitaron, donde él me dijo, tenemos un website de Valente, ahí puedes tomar las fotos que quieras de mi papá. No sé si exista, creo que ya no existe ese website. Y por ejemplo de Valente y del señor que era el de Arena, Mario Payán, cómo trágicamente fallece siendo un indigente, o sea, ¿me explicó? Después de que fue una persona importantísima para la empresa mexicana de lucha libre y que él tenía las exclusivas cuando llegaban los extranjeros, iba con el señor Lutero a recibirlos al aeropuerto, él estaba en vestidores, y que una indiscreción le cuesta que lo veten para siempre, ¿verdad? Y su triste final, ese sí, para que veas, ese fue un triste final. Pero por otra parte, ahora Sustaíta, que ya es bien famoso y que es mi amigo, le mando un saludo. Yo fui el primero que lo entrevistó y como leyenda del periodismo de Monterrey, sí, porque se sabe de todo, toda la historia de Monterrey, te la dice al diente, al detalle. O sea, él me regaló varios libros de lucha libre de Monterrey y es una persona muy, muy sencilla, buen camarada, también le mando un saludo. Pero nadie lo conocía, nadie hablaba de él, ¿me explicó? Sí. Entonces yo pensaba que es gente que tenía que conocer. Déjame decirte que cuando entrevisté a Candadito yo temblaba, porque yo era la última leyenda viva del periodismo, de hecho es la última.
que queda, de los que yo leía de niño. En ese entonces lo entrevisté en un VIPS, ahí por Cuitláhuac, no me acuerdo, no es cierto, por Cuitláhuac, no, por el Monumento a la Revolución, por ahí estaba el VIPS. Yo temblaba cuando él iba a llegar porque yo sabía quién iba a entrevistar, ¿me explicó? Ese señor, aparte que todo siempre lo he admirado, yo estaba nervioso, temblando, dije, porque iba a entrevistar a una leyenda del periodismo, ¿verdad? Entonces tenía que yo saber qué él iba a decir y con cómo lo tenía que tratar y con qué respeto, sin caer en otras actitudes, pero con mucho respeto lo tenía que tratar y él se sintió encantado y me empezó a soltar un montón de cosas, ¿verdad? O sea, de muchas cosas, pero ese como que, pues, haz de cuenta que él y a Sangre Chicana fueron las personalidades que más me impactaron. Cuando conocí a Sangre Chicana y que lo iba a entrevistar, yo tenía muchas fotos de él firmadas cuando era un niño y lo correteaba ahí por... Sangre Chicana no le daba autógrafos a nadie porque era muy solicitado, se ponía de malas y era voluble, entonces casi no daba autógrafos. Y cuando me dicen, pues vas a entrevistar a Sangre Chicana aquí en la revista, no me acuerdo cómo estuvo que cuando ya estaba él adentro de la revista, yo estaba esperando, pero fui a otra parte de la revista, a otra habitación. No, pues que ya está en la otra habitación y cuando entro y lo veo así, haz de cuenta que yo en ese momento me volví un niño, el niño que lo correteaba, ¿me explico? Claro. Pero dije, no, tranquilo, no, tranquilo. Entonces rápido regresé al periodista que en ese momento era, o que iba a entrevistar, ¿sí? Articulista, como lo quieras llamar, y rápido recobré, porque en ese entonces yo me vi como un niño cuando lo veía en la Arena México, los domingos, los viernes, en el toreo. O sea, esas son las dos cosas, pero con candaditos sí. Y ese día llevé hasta a mi esposa que me acompañara, porque dije, no, es que voy a entrevistar a una leyenda. Sí, Ese señor es una leyenda. es que se siente, y ahora que lo dices, yo recuerdo también, por ejemplo, cuando he ido a entrevistar a personas importantes, también, curiosamente, he invitado a amigos de acompáñame, no, tú nada más quédate afuera y yo hago lo demás, pero necesito como ese voto de confianza de alguien para sentirme. Recuerdo la primera vez que entrevisté, bueno, la única vez que entrevisté a un diseñador argentino que se llama Jorge Alderete y me da mucho miedo, es como, es una leyenda ese vato, ¿cómo le voy a preguntar yo? Pero pues sí, pasa con personajes. Eventualmente, bueno, pues desaparece Luchas 2000, tú ya evidentemente pues no aparece más tu trabajo publicado en esta revista, pero decides abrir un canal de YouTube donde pues hay más de 100 videos. ¿Cómo nació la idea y en qué va? Fíjate que yo me salí de la revista porque normalmente ellos nos daban un bono en diciembre, un bono, una especie de aguinaldo, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí ya la revista andaba mal, no ignoro las razones, pero ahí andaba muy mal. Y en 10 de diciembre yo estaba sacando El Villano tercero. Bueno, finalizando, yo ya había entrevistado al villano a Mil Máscaras a los Brazos, al que me digas, el halcón también me impactó, pero no me impactó más que Chicana y este Candadito, ¿eh? O sea, esos me recontra impactaron. Pero bueno, entonces ya estaba yo entrevistando ahí al villano tercero, estaba saliendo su entrevista, y llega diciembre, y ellos nos estaban, según poniéndose a mano, de un dinero que nos debían, y en diciembre me ocurrió una situación muy penosa con ellos porque se fueron de vacaciones y no nos pagaron, ni nos dieron bono, entonces me dijeron unas palabras que yo consideré una grosería. Es la primera vez que lo menciono, no es un chisme, no es nada, es una anécdota, porque ahora hasta me río, pero en ese momento yo contaba con ese dinero para lo que eran los gastos de Navidad, ¿verdad? Por lo menos el de mi sueldo. Y se fueron y no nos pagaron, se fueron de vacaciones y no nos pagaron ni sueldo, ni bono, ni nada. Entonces dije, perfecto, voy a proceder y ya no les voy a mandar entonces mis trabajos. Si no soy importante, no merezco ni mi sueldo. Sí me lo pagaron regresando en enero, pero decidí ya no enviarles nada. Entonces, ese canal que tú mencionas ya tenía desde este que acabo de volver a lanzar. Este es el original, el de DJ Experto, es el original que yo abrí en 2000. No te voy a decir cuándo lo abrí. Me parece que lo abrí en 2000. Aquí está, lo abrí en 2000, lo abrí en 2008, 2008, 2007. En su momento me lo cerraron porque yo había subido unas luchas de Mil Máscaras que yo no sabía que estaban registradas en Estados Unidos. Y cuando yo me cambio de residencia a Estados Unidos,
pues lo reportaron, esas luchas de 1000 máscaras y otras, y me lo cerraron. Entonces abrí otro, pero curiosamente lo recuperé hace como 6 meses o 7, ya que me llega una notificación de que ya habían revisado bien y no había nada que ameritara que estuviera cerrado, pero tenía el otro, el DJ Spectrum Reload, y dije, ¿qué hago? Me tengo que quedar con uno. Y aunque el otro tenía, digamos, funciones de la Arena México y que cubro y que tengo una persona que cubre en México, pues dije, me voy a quedar con el de más antigüedad porque al final son los que valen la antigüedad. Entonces me quedé con este antiguo. Sí, sí tiene 16 años, o sea que si le restamos, a que estamos en 2025, sí, lo abrí en 2008 más o menos, y decidí quedarme con él, y entonces obviamente yo tengo todo el otro lo cerré, y tengo todo el material, porque yo siempre guardo todo, yo colecciono y guardo todos mis programas, todos mis artículos, todo, y decidí relanzarlo, pero ya yo sé que me va a costar trabajo porque se llama DJ, es el canal del DJ Spectro, así se llama, pero decidí lanzarlo como utilizar el material que ya tenía, más los antinoticieros, pero el material que ya tenía, sacarlo y hacer lo que le gusta a la gente hoy en día, que hacer videos cortos con información que yo haya hablado en su momento, hacer la miniatura y darle un giro. En los antinoticieros sí soy más, digamos, más crítico, sí, pero trato de hacerlo interesante, divertido, pero a la vez informativo, que es lo que muy poca gente le gusta, pero sí hay gente que le gusta. Así es, pues es parte de este trabajo más reciente que has venido realizando. Te he visto como en charlas, ¿no? En diferentes momentos ahí con Reyes de Estrellas del Ring, con Doctor Landru, con varios personajes ahí que de alguna manera ha venido trabajando con la lucha libre. Con algunos he platicado, con otros espero que se realice pronto. Y casi para terminar, DJ Espectro, ¿qué significa la lucha libre para ti? La lucha libre para mí siempre ha sido una pasión y ha sido algo que yo siempre he visto con respeto, lo seguiré viendo. Tengo mi Patreon, sí, donde cuando tú me mencionabas las investigaciones que hacía, te voy a confesar algo. A mí lo voy a decir por primera vez, o creo la segunda, pero no tuvo la resonancia cuando lo dije por primera vez. Yo siempre dejaba cosas fuera, ¿sí? De todos los artículos de los 1000 y tantos que escribí, los 10,000, ya me acuerdo, todos los que escribí 1000 y tantos, siempre dejaba cosas fuera, porque te digo, me pedían que fuera menos texto, aunque fueran varias partes. Yo siempre dejaba cosas fuera, y yo decía, algún día los voy a corregir y aumentar, como le hacían algunos que yo leía, ¿no? Algunos que hicieron, que reporteros, que corregido y aumentado. Entonces en mi Patreon voy a estar subiendo corregido y aumentado muchísimos artículos y muchísimas cosas que ya estoy trabajando en ellas, ya estoy trabajando, a la par del canal. El Patreon es LuchaLeaks, se llama LuchaLeaks. Ahí tengo entrevistas inéditas, tengo material que puedes acceder y ver la información, y muchísimas cosas interesantes que voy a estar subiendo. Y obviamente los Patreons son de paga, porque inclusive aunque a nosotros los mexicanos o a muchos no les guste, todo cuesta en esta vida, hay que pagar. Y en unos años, ahorita no, pero en unos años la información veraz, digamos, y creíble va a tener un costo invaluable. ¿Me explicó? Porque ahorita hay mucha basura en Internet, mucha desinformación. Es la época de la desinformación, curiosamente, y dentro de unos años, gente que de verdad quiera investigar, y de verdad quiera, pues va a andar checando aquí, allá y acullá, ¿verdad? Y si se topa con algo interesante y ve que hay cosas que, pues yo creo que va a ser muy valioso en su momento ese material, no copiarle a que le copia al video del que hizo tal video que está lleno de errores. Ahorita lo que más abunda, afortunadamente, digo afortunadamente porque así los que tenemos cierta credibilidad o tenemos cierto prestigio, pues vamos a ser cada vez más valorados, ¿verdad? Pero lo que más abunda ahorita es la gente que sube cosas sensacionales, sube mentiras, y los videos copiados de otros videos, sí, llenos de falsa información y disparates, ¿verdad? Donde mezclan las épocas, mezclan a luchadores de diferentes épocas creyendo que es el mismo, una serie de cosas que realmente una investigación, y si tienes dónde ir a investigar y que te sirva, pues en el Patreon de Lucha Leaks va a ser una de ellas.
para la gente, creadores de contenido que quieran utilizar. Ahí va a haber N número de material disponible para que ellos pues, hagan uso de él, ¿verdad? Sin marcas ni nada, libre ahí. Sobre todo la información. Con tal cual como lo dices, con información real, ¿no? Con estas cosas que hoy en día siento yo que causa un poco de pereza de investigar y pensar y mejor vamos a retomar algo que ya se ha dicho 100 veces, a crear algo nuevo. En fin, es parte de lo que se está viviendo el día de hoy. DJ Espectro, ¿cómo estás en las redes sociales y cuáles son las cosas más? Pues yo, como sabes, yo soy DJ y yo radico en Estados Unidos. Aquí ser DJ es una profesión, debe ser profesional 100% y vivir entregado a ser DJ, ¿verdad? Yo uso mucho, obviamente, Facebook, Instagram, TikTok. En todas estoy como DJ Espectro Ulises. ¿Sí? Estoy en el Patreon, estoy en YouTube como DJ Espectro. Casi todos los DJ Espectro que veas soy yo, porque afortunadamente, como ese nombre no es común, de hecho es un error fonético, Espectro, ¿sí? Porque le quité la E, y aunque me han copiado el nombre, pues obviamente de lucha libre, y soy el único que soy DJ Espectro. Por DJ Espectro voy a salir, ya sea Facebook o YouTube. Yo utilizo, te repito, el TikTok. En TikTok estoy como Ulises.DJ Espectro. En Instagram estoy como Ulises.DJ Espectro también. En YouTube soy DJ Espectro. En Facebook tengo mi Facebook de DJ Espectro y el de lucha libre, que es lucha libre de ayer, hoy y siempre. Así siempre se ha llamado mi sitio de lucha libre. Y el personal es Ulises Montes de Oca, aunque el personal es nada más que nada para, pues, personal, ¿verdad? Personal, ahí no meto nada de lucha libre, más que cosas de DJ y pues digamos que algo de lo profesional de DJ, porque te repito, afortunadamente todavía toco muy bien y produzco mi propia música, entonces me ha permitido hacer longeva mi carrera como DJ y productor ahora en el extranjero. Pues ya está, DJ Espectro, te agradezco que hayas venido a platicar conmigo, de verdad para mí es muy importante como tener de viva voz todas estas notas que en algún momento me hicieron feliz, me sacaron una sonrisa y que seguramente a mucha gente que conserva o leyó en su tiempo estas revistas y vio la firma de DJ Espectro, es como conocerlo, platicar contigo ha sido muy chido, entonces te agradezco. ¿Hay algo más que tal vez no tuve la fortuna de preguntarte, pero tú quisieras mencionar relacionado a la lucha libre? Pues nada más que a los creadores de contenido y la gente que esté interesada en información, datos, tanto de lucha libre como de fútbol, se den una vuelta por LuchaLeaks. Ahí van a encontrar muchísimas cosas exclusivas que les pueden servir a ustedes, a creadores de contenido o gente que le gusta coleccionar información, datos, o simple y sencillamente como un entretenimiento y que va a estar. Tiene 2 semanas que lo lancé. Me tardé 1 año en diseñar la idea de qué era lo que quería y cómo lo iba a subir, ¿verdad? Ahí pues ustedes van a tener acceso a la par del canal de DJ Espectro, pero acá van a tener acceso a muchísimas cosas que les pueden servir, ¿sí? Y obviamente pues de paga. Hay varias opciones, la que más te convenga, pero ojalá se den una vuelta ahí por LuchaLeaks. Ya está, pues listo, la invitación está puesta. Agradezco nuevamente a toda la gente que viene semana a semana a escuchar a un personaje que ha trabajado o trabaja con la lucha libre. Yo soy Luis Hernández, a.k.a. El Perro. En la voz estuvo Ulises Montes de Oca, a.k.a. DJ Espectro. Y agradezco también a Eric Jam por ayudarme con la ilustración de la temporada número 20. Nos escuchamos la siguiente semana con el episodio 2, temporada 20, más de 250 personajes. Y listo, deseo que tengan muy buena semana, tarde, noche, desde donde quiera que nos escuchen. Hasta luego. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores, pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!